¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a este Diálogos en Red que vamos a realizar de manera excepcional y para recuperar un diálogo que en su momento íbamos a tener pero que no se pudo realizar, pues nos hemos liado la manta a la cabeza y estamos aquí transmitiendo en sábado. Pero bueno, también es el día del cómic gratis en Santa Cruz de Tenerife, así que juntamos los dos eventos y nos ponemos nosotros aquí. Y hoy pues vamos a hablar con dos autores que realizaron un cómic sobre el viaje a la luna, eh, mm, basado o inspirado por el cortometraje de Georges Méliès. Ellos son Fran Nuño y Enrique Quevedo, que los tenemos por aquí, ahora los presentaremos. Y bueno, yo como siempre saben que tengo que hacer los agradecimientos de rigor fundamentalmente a la Fundación Cinemas Cómic, al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Cómic, y a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, como no también a la Librería del Maldito, que pues don Gonzalo Santana está ahí al frente de los mandos para que todo esto salga bien. Y bueno, aparte, estos diálogos en red tienen bastantes patrocinadores, entre ellos pues el Gobierno de Canarias, Cultura en Red, el Cabildo de Tenerife o la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, vamos a empezar hablando del cortometraje de Méliès y después pues ya entraremos en hablar sobre el cómic que realizaron Fran Nuño y Enrique Quevedo. Primeramente saludarlos a Fran y Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Encantado buenas tardes. de estar con Aquí vosotros. estamos. Y como no, pues a don Eduardo Serradilla, que es alma mater de todo este encuentro a cuatro que vamos a tener esta tarde. Don Eduardo. Buenas tardes, en este caso buenas noches para mí. Eh, yo antes de empezar el encuentro virtual, en este caso diálogo en red, perdón, les estaba comentando que resulta, no sé exactamente cómo catalogarlo, curioso que con toda la legión de seguidores que dicen que les gusta la ciencia ficción, todavía hoy día, en el siglo XXI, en el año 2024, se siga ignorando en realidad el legado de Georges Méliès y también se siga pasando de puntillas, lo dije antes, por Flash Gordon, o sea, por lo que significa el personaje de Flash Gordon, porque George Lucas se lleva desgañitando 40 años diciendo que lo que quería hacer era Flash Gordon, no la Guerra de las Galaxias. Este año es el 90 aniversario de la publicación de Flash Gordon por parte de Alex Raymond. Y en realidad yo he podido ver media docena de artículos sobre Flash Gordon, pero vamos, me lié como si no existiera. Ni siquiera cuando se estrenó la película que hizo Scorsese de Hugo, la gente entendió realmente lo que significaba. A ver, aprovechando que además me lo acaba de confirmar el señor guionista, este álbum, yo de todas maneras, aparte de los agradecimientos que ha dado Patricio, yo quiero agradecer al editor de Salibú, a Manuel Gutiérrez, que lo conocí ya hace unos cuantos años en Barcelona, lo fácil que es trabajar con él. O sea, yo recibí la newsletter por la mañana, le mandé un correo electrónico y al día siguiente ya me estaba respondiendo, más le dije, mira, quiero hacer una historia con esta gente. Y entonces ya directamente me dijo que sí, me dijo que él se ponía en contacto con ustedes dos, o sea, con los dos autores, y a las 48 horas tenía ya, digamos, el consentimiento del editor y encima los correos electrónicos, tanto de Fran Nuño como de Enrique Quevedo. Y eso, desgraciadamente, en el mundo en el que vivimos, se está apreciando poco, porque cada vez es más difícil trabajar, a pesar de vivir como diría Darth Vader, en ese terror tecnológico de las comunicaciones globales, cada vez es más difícil ponerse en contacto con la gente. Y Y después además, añadir que tú eres muy insistente para estas cosas, entonces me imagino que muchas veces por una cuestión de acoso y derribo consigues todo aquello con lo sí, que te empeñas. sí, sí, a ver, si en realidad creo en lo que estoy haciendo, eh, por supuesto. A ver, yo creo que lo he dicho ya, yo soy un niño que se crió con una enciclopedia de cine, la enciclopedia de Burulán, una enciclopedia que se publicó en los años 70, que imagino que ustedes la conocerán, que además el coordinador era José Luis García. Y en esa enciclopedia había dos fascículos dedicados o sea, una serie de fascículos dedicados a ciencia ficción, pero había uno específicamente dedicado a Georges Méliès, porque a José Luis García le encanta Georges Méliès. Y había la foto
que sirvió de inspiración la famosa foto de Georges Méliès en la tienda de chucherías en la estación de Montparnasse en París, que fue donde lo descubrieron después de la entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y yo me he criado con esa enciclopedia, y todavía la conservo, y me he criado con esa foto. Entonces, la segunda parte contratante es que en mi casa a mi abuelo le encantaba Julio Verne, o le apasionaba Verne. Mi abuelo leía francés, por lo tanto tenía las novelas originales, y yo he crecido por un lado con las novelas de Julio Verne y con las joyas literarias juveniles, que fuera como la puerta de entrada para muchas de aquellas de esas historias que después te acabas leyendo en libro, y con la imagen de Georges Méliès en la tienda de chucherías de la estación de Montparnasse. Entonces, a ver, en el caso particular yo creo que todos tenemos, a todos los que nos gusta la ciencia ficción y a todos los que nos gusta el cine, porque habrá gente que me diga que estoy loco, pero a ver, los Lumière nunca creyeron en el cine. O sea, los Lumière hicieron algo, pero los Lumière dijeron, "Bueno, esto va a durar nada". Y el otro que había en discordia, que era un señor que como inventor era muy bueno, pero como persona era deleznable, que es Tomás Alva Edison, porque Edison es, por decirlo en un lenguaje que todos lo vamos a entender, era un pirata, por no decir otra cosa. No solo lo hizo con Méliès, pero con Méliès fue bastante sangrante. Tampoco es que Edison, lo que hizo Edison, aparte de la cámara oscura, que eso fue un diseño de él, pero es diseño de inventor. Pero como cineasta, eh, Tomás Alva Edison era muy limitado, muy, muy limitado. La primera persona que entendió lo que podía ofrecer una cámara de cine y lo que le podía aportar a la sociedad una cámara de cine fue Georges Méliès. O sea, el cine como espectáculo, el cine que es capaz de llevarte a la luna o al fondo del mar o a enfrentarte a un gigante de los hielos, yo qué sé, todo lo que usted se puede imaginar. Sin Méliès, el cine no se entendería de la misma manera. Y eso que Méliès, cuando ya estalló la guerra, además, él quemó prácticamente todo su trabajo. Los franceses, afortunadamente, cuando lo rescataron, llevan como 70 años buscando en todos sitios y se han recuperado como 250, 300 de las casi 600 películas que hizo, cortometrajes, pero Méliès fue la primera persona que lo entendió. Y sin Méliès no estaríamos hablando. O sea, sin Méliès yo no sería el responsable del área de cine de esta fundación. Y después está esta imagen está maravillosamente recreada por el señor ilustrador, que es junto con la silueta del Napoleón de Abel Gance y Aelita, la princesa de Marte, pueden ser las tres imágenes más icónicas bueno, y por aquello de ser piel, y los elefantes de Babilonia, de intolerancia de David Ward Griffin, son posiblemente las imágenes más icónicas del cine mudo. Y, a ver, es imposible entender el cine sin esto. En cuanto a los datos, le voy a poner un dato que, por supuesto, o sea, la película tiene todos los trucos habidos por haber y por inventar. Trucos que, por ejemplo, copió la ILM, porque eso de pintar sobre vidrio, eso no lo inventó la ILM. No, eso lo inventó Méliès, después lo fueron copiando hasta que al final llegaron a los extremos. Todos los trucos ustedes se pueden imaginar, todos. Y poner una pecera o algo delante con la cámara y después rodar, eso también es invento de Méliès. Estamos hablando de principios del siglo XX. La película se estrenó, como muy bien ponen las notas, el 1 de septiembre de 1902 en el Teatro Olimpia de París y costó 10.000 francos de la época. Que ahora se está hablando mucho de, joder, cualquier película cuesta 200 millones de dólares, que no los vale, esa es la segunda parte. Comparativamente piensen que, y además hablando de Flash Gordon, El viaje a la luna de Méliès y Flash Gordon son dos de las producciones más caras de la historia en su momento, porque el primer serial de Buster Crabbe, de Universal, según la propia Universal, costó $350.000 de la época. Estamos hablando de 1933, que eso es un disparate, 1936, perdón, eso es un disparate de dinero. Y 10.000 francos de la época, yo no quiero ni pensarlo, cómo lo consiguió salir. El problema de Méliès es que, aparte de ser, era muy buen mago, muy buen director de cine, muy buen actor, muy buen todo, pero era un tanto naif y además estaba rodeado de tiburones. Y en esta época, cuando estrenabas una película, te daban una copia para que tú la explotaras. Bueno, ese es el sistema de explotación que ha habido hasta ayer por la mañana. Ahora te dan una cajita con los discos duros. Y eso, en principio, sobre todo en Estados Unidos, fue su perdición. Y la historia actual del viaje a la luna tiene que ver con la Filmoteca Catalana, que hace
20 años descubrió que tenía una copia prácticamente íntegra del Viaje a la Luna, se pusieron en contacto con la Cinemateca Francesa y una empresa francesa. Ellos tenían un montón de cortos segundos de Chaumont, que es este señor asturiano que hizo su carrera en Francia, que también es capital, porque el Hotel Eléctrico es de lo mejor que se ha hecho en cine y de lo mejor que se ha hecho en efectos especiales. Estamos hablando de principios de siglo. Y entonces se intercambiaron estampitas. O sea, la Filmoteca catalana se quedó con segundo de Chaumont, la Filmoteca francesa se quedó con la copia, y entre eso y una empresa francesa se pasaron 10 años restaurándola. Y la película se estrenó, el cortometraje se estrenó oficialmente en el año 2012, primero en blanco y negro, después coloreado como era en la época. A ver, yo antes se lo comenté al señor guionista, que no es por fastidiar, o sea, es verdad que Méliès coloreaba las películas a mano, pero en este caso contó con una empresa que en ese momento se dedicaba a colorear los fotogramas a mano. Imagínense, un fotograma, los fotogramas son de este tamaño, los fotogramas eran chiquititos, chiquititos, chicos, o sea, eran tamaño, eh, tamaño goma, tamaño esto, incluso más chiquitito. Fotograma. Sí, fotograma, fotograma. Hay una, por esto, ya antes de empezar meternos en faena, aunque ya estamos en faena, pero da igual. A ver si lo veo. La dedicatoria de Moebius y la de Wilson McKay está muy bien puesta. Porque Wilson McKay, que es el papá de una de las, posiblemente, una de las obras gráficas más maravillosas, que es Little Nemo de Sunderland, también hacía cortometrajes. De hecho, tiene un cortometraje famosísimo de un dinosaurio. Sí. Y eso está hecho sobre el negativo. Gert, el dinosaurio. Exactamente. Entonces, me parece una dedicatoria muy bonita. Y a ver, esto a nivel de tiempo tiene 4 versiones, pero por una razón, porque es que en ese momento las cámaras no eran automáticas, las cámaras eran un señor que hacía así. Entonces, dependiendo del paso del negativo, podía durar entre 12 minutos y medio y 15 minutos. Se da por bueno aproximadamente 14 minutos el cortometraje del viaje a la luna. Y además, que está basado parte en la obra de Julio Verne, parte en la obra de H.G. Wells, de Herbert George Wells. Pero sigue siendo de una... Es inocente, pero no tanto. Porque Pero fíjate, Méliès... tú antes definías o lo calificabas de ciencia ficción, pero ¿no sería más adecuado hablar de fantasía? O Sí, sea, a mí siempre vale. el viaje a la luna me ha parecido, sí, vale, puede tener relación con Julio Verne o con H.G. Wells, que hacían que sus obras quizás tiraban más hacia la ciencia ficción, pero yo, por ejemplo, el viaje a la luna de Méliès me recuerda más al viaje a la luna del Barón de Munchausen Munchausen, sí. o al viaje a la luna que cuenta Cyrano de Bergerac, ¿no? Sí. De los Sí. selenitas y todo esto. Me parece más fantasioso, La fantástico. fantasía, vale. Las Más fotos que están viendo, perdona, Patrick, son fotos en blanco y negro que me remitieron de la Filmoteca Francesa, que son fotos originales que además están... Además, Enrique, me encanta el diseño, el rediseño que has hecho de la nave. Me parece fantástico. Perdona que te interrumpiera, pero es que han empezado a salir fotos. O sea, lo que están viendo no, no, primeramente son como es, era. era ese comentario de que Sí, es más fantasía, vale. Se admite. fantasía que de ciencia ficción y Ficción. sobre todo eso y también pues con antecedentes no solo en H.G. Wells o en Julio Verne, sino también en El Barón de Munchausen o en Cyrano de Bergerac, ¿no? Sí, está claro. A ver, dicho todo esto, vamos a, después de esta introducción, que bueno, pretende simplemente situar la obra. A ver, pueden responder, aquí no hay un orden, que aquí cada uno puede responder cuando quiera. Además, ustedes llevan trabajando juntos, por lo tanto se organizan los tiempos. Correcto. ¿Cómo, a ver, más que cómo, por qué se les ocurrió, o sea, en este caso, por qué al guionista y después el dibujante dijo que sí, o a lo mejor fue idea, por qué se les ocurrió llevar adelante un álbum con algo tan, lo he dicho antes, tan importante dentro de lo que es la cultura contemporánea, Pero pero que quizás desgraciadamente está hemos olvidado, ¿no? bastante, digamos que está está metido en la estantería cogiendo polvo. Arrimado, está eh, como arrimadito ahí. exactamente, es la palabra exacta. O sea, puede empezar a hablar quien quiera, me refiero a que esto es, pues, todavía es un país libre. Que empiezo yo. Bueno, a ver, la idea fue mía y bueno, me parecía lo que habías dicho antes, Eduardo. Méliès estaba ahí cogiendo polvo y yo creo que no se merecía eso.
Lo he contado algunas veces, mi abuelo tenía un cine de verano allí en Chiclana, en Cádiz, y Qué guay. mi infancia, pues las tardes era pues, ir al cine con mi abuela o con mi padre y me sentaba allí durante, bueno, pues las sesiones que hubiesen, porque según podían ser 1, 2, dependiendo de la duración de la película. Y entonces allí, pues, me empapé de todo esto. Con el paso del tiempo, el cómic había sido algo que quería hacer desde siempre, porque en casa siempre había habido cómics. La verdad, mis padres no tenían mucho libro, pero cómics sí. Y bueno, me había dedicado al álbum infantil, al álbum ilustrado, pero de pronto como que, bueno, el reto de hacer un cómic, pues me pasó por la cabeza y dije, seré capaz de hacer esto. Y mirando a ver qué podía hacer, pues pensé en Méliès. Y por esa cosa fantástica, por esa cosa de, bueno, voy a ir a la luna y voy a hacer una nave de madera y ala, traer un cañoncito y la tiramos y no me hace falta nada más. Entonces esa cosa tan bonita, bueno, voy a hacer esto y lo hago sin más. Había un autor porque aquí hablamos pues bueno, de Verne, de Wells y demás, pero hay un autor del siglo II, Luciano, que en sus historias, ahí en segunda traducción, en Gredos, no sé si es viajes verídicos o historias verídicas, en las que cuenta un viaje a la luna. Y bueno, creo recordar que iban navegando por el mar, caían por una especie de precipicio, el viento los subía y los llevaba a la luna, bueno, y ya ahí empiezan a viajar por el sol, por estrellas y demás. Entonces, esas historias verídicas de Luciano, que siempre me habían entusiasmado, lo relacioné con Méliès y bueno, igual por supuesto, y Verne, que me encantaban, pues a partir de ahí, bueno, ¿cómo mezclo todo esto? Y la mezcla de todo era Méliès. A partir de ahí lo empecé a dibujar, hice las primeras páginas. En principio lo iba a hacer como, bueno, un cómic sin palabras, quizás con pequeñas aclaraciones, como si fuese una película muda, pero después con Fran había hablado varias veces ya sobre Méliès y que nos gustaba y tal y cual, y dije, bueno, pues se lo voy a proponer a Fran y a ver qué dice. Que suponía que diría que sí, porque sabía de su ganas de hacer un cómic y de su ganas de trabajar, bueno, y de su gusto y que Méliès le entusiasmaba y se lo dije, se lo planteé y ahí empezó la historia. Y entonces, ahora Fran ya puede contarlo más. Pero ¿cómo os dividís ahí entonces el trabajo? Si empiezas tú a hacer como quien dice una previa, en el momento que entra Fran, ¿cómo hacéis? Claro, yo ya le di como eran como las 4 o 5 primeras páginas, que es lo que yo tenía planteado, y le dije, Fran, esto es lo que tengo, a partir de aquí plantea y dime, y bueno, entre los dos decidimos más o menos que la película o sea, que teníamos que hacer un cómic más o menos fiel a la película. No queríamos hacer un disparate por nuestra cuenta y irnos por la cama, sino que ceñirnos más o menos a lo que Méliès había hecho, eso sí, con algunas variaciones y demás, por darle un poco de... Y a partir de ahí, pues Fran lo planteamos así y ya él empezó a mandar pues las páginas del guión y a partir de ahí empezó a construirse esto. Sí, yo recibí, como bien ha dicho Enrique, las páginas. Entonces, bueno, pues le puse los bocadillos, cartelas que veía oportunas en esas primeras páginas y a partir de ahí ya pues empecé ya con el guión, puro y duro. Y bueno, nos planteamos preparar el proyecto para, claro, no embarcarnos a hacer el cómic sin saber si iba a tener padrino o no. Claro. Entonces, pues normalmente las editoriales lo que piden es una muestra de unas 8 o 10 páginas, una sinopsis del guión, bueno, y evidentemente, bueno, nuestra trayectoria y, bueno, el por qué defendemos la obra, a qué público va dirigido, etcétera, etcétera, ¿no? De eso me encargué yo, de preparar el proyecto. Y con esas páginas que ya tenía concluida Enrique,
Y bueno, pues lo mandamos a varias editoriales, entre ellas Sally Books, que nos respondió enseguida. Y la verdad que, bueno, nosotros encantados con ellos porque, bueno, conocíamos ya su trabajo, que editan muy bien. Y bueno, nos planteó pues las condiciones, nos parecieron adecuadas y nada, y empezamos a trabajar. Hemos estado también muy relajados con ellos porque iba a ser un trabajo largo, ya de por sí por el libro, por las complicaciones que tiene, pero también porque, bueno, sobre todo Enrique, ¿no? Que iba a tener la parte más complicada, en fin, que más tiempo lleva para realizar, que es el dibujo. Y Enrique, bueno, ha estado también en otros proyectos profesionales y, claro, ha tenido que ir alternando con unas cosas y otras. Y entonces, pues, ese primer plazo que a priori nos pusimos para entregar ya el trabajo terminado a la editorial, pues no lo pudimos cumplir porque era imposible, vamos, era imposible. Entonces, no, en la editorial nos dijeron, no, vosotros sin problema, lo ideal es que el trabajo esté bien hecho, que lo hagáis con tranquilidad, que lo hagáis disfrutándolo y por eso no hemos tenido ningún problema en ese aspecto. Hemos tardado, si me equivoco, que Enrique me corrija, unos 2 años y medio aproximadamente, pero contento del resultado, ¿no? Porque lo hemos hecho como había que hacerlo, ¿no? No con las prisas que, en fin, seguramente hubiera sido otro tipo de resultado. Así que, entonces, bueno, pues el proceso de trabajo, una vez que ya Sally Books nos aprobó el proyecto y firmamos el contrato, pues nada, yo le fui pasando a Enrique las páginas del guión, iba escribiendo unas cuantas de páginas, mejor medio capítulo, se la iba pasando. Él ya, pues cuando terminaba, bueno, además que acuñamos una expresión que fue más madera, necesito más madera, y yo le iba pasando pues esa madera para que la fuera quemando. Y nada, y así hemos estado esos 2 años y medio hasta que ya pues nació la criatura, ¿no? Y bueno, me imagino que ahora iremos hablando de las similitudes, de No, la... la criatura merece la pena, o sea, la edición es fantástica. Yo lo dije antes también antes de empezar a hablar, o sea, aparte de que te agradecer que saquen a Méliès del trastero, eh, eh, yo tengo, vamos a ver, aunque sea a la hora de escribir, pero bueno, escribo y monto cosas, o sea, ya puedo hacer eventos, ya puedo hacer vitrines, ya puedo hacer lo que sea. Siempre tienes unos referentes, pero siempre es bueno, siempre dentro de lo que... Si tienes clara la base y eres respetuoso con el espíritu original, yo creo que todo creador, a ningún creador le importa que alguien le evolucione la historia, porque en realidad muchas veces cuando te das cuenta, si alguien coge tu idea y la evoluciona, es como te das cuenta que tu idea realmente no es tan mala como tú pensabas. Porque si una idea tiene capacidad de evolución es cuando te das cuenta que la idea es algo más que eso, el delirio que has tenido un día. Es un día como hoy en el que te estás peleando con la fiebre porque no, estas cosas pasan. Y en realidad el álbum, y lo digo no como fan de Méliès, sino como persona que lleva estudiando Méliès muchos, muchos años, y Patricio lo sabe además, eh, es una evolución maravillosa, o sea, tremendamente respetuosa, tremendamente seria, pero es lo que se debería hacer, o sea, es una forma de, vamos a coger algo que estaba bien, vamos a respetarlo y vamos a añadir algunas cosas para hacerlo todavía mejor, porque evidentemente una cosa es el formato en que se rodó el cortometraje y otra cosa es el tema del cómic. Vamos a hacer algunos cambios, yo le dije antes a Enrique que en el cortometraje original son un montón de niñas que parecen sacadas de una película de Esther Williams, más que, son las que meten la cápsula. A ver, esta, creo que está ahí, pero de todas maneras, bueno, esta es la cápsula, donde están construyendo la rampa. O sea, estos que se ven aquí que están empujando. En la cortometraje de Méliès son chicas. O sea, que la evolución es hasta lógica, digamos, en cuanto a lo que es. Pero personalmente me parece que es eso, tremendamente respetuosa, tremendamente fiel. Y además, lo que se añade, a mí lo que más me gusta además es que se lo dije antes también a Enrique, no como ninguna crítica, sino como decir muy bien. A mí me recuerda mucho, y a ver si Patricio coincide conmigo, la estética no solo de Submarino Amarillo, de la película de animación, sino de la adaptación a cómic de José Delvaux, de la historia. Pues digo, después está la adaptación que hizo posteriormente, que tiene la portada es de Alex Ross.
es tremendamente, o sea, tiene unos colores tremendamente atractivos, tiene una forma, la propia forma que tiene, que por cierto, esto, Enrique, no sé a quién se le ocurrió, tus selenitas molan mucho más que los de Méliès. Ah, Sí, sí, lo siento, o sea, a ver, aquí los profesores corriendo y sí. aquí los selenitas de Méliès. Los Mm, selenitas que eran acróbatas de circo claro, claro. originalmente. Correcto. eh, fíjense, vamos a ver, fíjense las incongruencias de la gente. Porque el mundo del fandom tiene lo que tiene por culpa del mundo del fandom. Una de las cosas que más le critican a George Lucas es el Star Wars Holiday Special, cuando en realidad el Star Wars Holiday Special responde a unas normas de uso y disfrute de la televisión en aquellos años. Y hay un momento donde el niño, el hijo de Chewbacca, pone una especie como de holograma y salen unos saltimbanquis y no sé qué. Esos saltimbanquis están calcados en cuanto a estética y en cuanto a movimientos de los saltimbanquis de Méliès. O sea, imagínense la influencia. Lo que pasa es que, claro, en países como el nuestro, bueno, el Holiday Special no se vio, pero mucha gente no entiende, o sea, no es capaz de unir Méliès con George Lucas y con el Holiday Special. Pero a mí estos selenitas me molan mucho más que, sobre todo porque ahora existe la posibilidad de ver la versión coloreada y los selenitas son más planos. Estos molan mucho más. Simplemente pues, un comentario, yo qué sé. ¿Sabes? Cada uno. Eh, También que eso es lógico, ¿no? O sea, tienes esa posibilidad a través del dibujo y a través del desarrollo de la historia de poder, porque yo eso es una cosa que les quería preguntar también, o sea, ¿fue tan fácil como parece mantenerse o adaptar la historia de Méliès o tuvo su complicación? Porque yo estoy seguro que a lo mejor para ustedes hubiera sido más fácil coger el viaje a la luna y hacer una interpretación libre que atenerse, ¿no?, a lo que cuenta Méliès y a lo que muestra Méliès, ¿no?, en el cortometraje. Sí, a ver, exactamente. Si nosotros hubiéramos querido, Enrique y yo hubiéramos hablado y hubiéramos dicho, oye, cogemos la idea de Viaje a la Luna de Georges Méliès, muy bien, la vemos de nuevo la película Ajá. y a partir de aquí nos olvidamos de la película y hacemos nuestra propia versión. Ponemos inspirado en Viaje a la Luna de Georges Méliès y nos quedamos tan Ajá. anchos, ¿no? De decir, sí. nadie nos va a decir nada porque decimos que es simplemente una inspiración, ¿no? Correcto. No, nosotros hemos hecho una adaptación y nos hemos basado en la película. Evidentemente, nos hemos encontrado, bueno, pues con problemas, digamos, de que Enrique y yo hemos tenido que hablar, de decir, oye, ¿por dónde tiramos? ¿Cómo resolvemos? Y el lector, si ve la película y después lee el libro o al contrario, va a encontrar, pues, hombre, muchísimas similitudes, Claro. la gran mayoría, pero también va a encontrar diferencias que nosotros hemos ido incorporando, lo hemos comentado. Por ejemplo, una muy destacada es que en vez de 6 hombres van 3 hombres y 3 mujeres Sí. y van vestidos de astrónomo y no van vestidos con ropa de calle, ¿no? Eso fue una de las diferencias, ¿no? Que si queréis ahora pues las analizamos, Enrique comenta también. Y, pero esto lo he dicho también en muchas de las entrevistas que nos han hecho y las charlas que nosotros hemos dado ya en distintos lugares, que el camino que trazó Méliès, de ahí no nos hemos salido. El camino, la esencia, de ahí no nos hemos salido. Por el camino hemos hecho algunas pequeñas diferencias, pero el camino es el mismo. El camino es el mismo. El desarrollo de la narrativa de la historia es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, están esas diferencias que nosotros invitamos siempre a los lectores a que vean la película y lean el libro al contrario y vayan viendo, ¿no? Y vayan viendo. Hemos incluido gags que no estaban a lo mejor en la película o algunos de los que estaban en la película pues lo hemos desarrollado más para que también, oye, es que son menos de 15 minutos y nosotros queríamos hacer un cómic de unas 100 páginas Sí, mínimo. es lo que iba a decir, que el cómic no es precisamente chiquitito, o sea, es un señor. Exactamente. Entonces, pues claro, teníamos que sacar petróleo de cualquier detalle, ¿no? Y Sí. bueno, Claro. le doy la palabra a Enrique para que bueno, comente también lo que vea correspondiente. No, poco más que añadir, ¿no? Para mí
lo que me parece que Fran estiró muy bien fue eso, pues eso, o 12 minutos, o 14 o 15, los que sea que dure la película, que solo teníamos, o sea, yo pensaba muchas veces, bueno, tenemos que estirar esto hasta las 100 páginas, que no es poca cosa. Entonces, Fran ahí ha hecho un estupendo trabajo de estirarlo y que no quede una cosa pues un poco así ya pesada. Podía haber caído en eso. E intentamos, eso sí, cuando él me enviaba, pues claro, él no ve el dibujo cómo va evolucionando y cómo funciona. Entonces, sí, algunas veces yo le decía, Fran, aquí cambiamos un poco la viñeta o el tamaño o la distribución de la página e introduje esa viñeta redonda. Bueno, que me parecía que podían recordar un poco como cuando miras por el telescopio y demás. Sí. Y, bueno, que podía jugar un poco con la cabeza del lector, ¿no? Y llevarlo, pues, quizás a eso, como estoy observando esto desde la Tierra o como lo quiera interpretar. Pero fundamentalmente a mí lo que me asustaba era eso, cómo vamos a estirar esto sin hacerlo pesado. Y el trabajo creo que Fran lo hizo muy bien. No, a ver, está claro, o sea, saben, yo creo que lo que hacen, en cierta manera, ustedes hacen con el cómic lo que hizo Méliès cuando se planteó rodar el cortometraje, que utilizó todos los recursos que tenía y tuvo que inventar algunos nuevos. O sea, yo Claro. creo que en realidad lo que ustedes hicieron fue utilizar el propio manual de estilo de Georges Méliès, porque Méliès había hecho otras cosas, pero cuando se planteó hacer el viaje a la Luna fue como no, hay gente que que considera que hay otras cosas, pero me sigue pareciendo su obra por excelencia. Y ustedes, en cierta manera, yo creo que hicieron lo mismo, o sea, estirar las historias. Claro, la ventaja que tiene el cómic es que puedes conocer mejor a los personajes, puedes conocer mejor, en cierta manera, la personalidad de cada uno, las motivaciones de cada uno. Y eso, personalmente, me parece que está genial. O sea, yo creo que te ves el cortometraje, después te lees el cómic y viene a ser, hombre, no es exactamente las historias jamás contadas, porque evidentemente no, pero en cierta manera es aquello que, claro, hay que entender una cosa, o sea, rodar un cortometraje de 14 minutos en 1902 era una propuesta titánica, pero titánica, o sea, ustedes no se pueden imaginar, porque además eso había dos modelos de cámara. De hecho, la cámara que utilizó Méliès era una cámara que los Lumière no estaban usando, que él entendía que no estaba como tenía, y Méliès la cogió y la rediseñó para su trabajo, para lo que él quería hacer. O sea, había esos dos modelitos de cámara, no había otra cosa. Después no todo el mundo estaba dispuesto a dar la manivela, y después Méliès también montaba, pero claro, montaba de aquella manera. Por encima el negativo era muy chiquitito, o sea, no estamos dando el 70 milímetros, que es una cosa, bueno, esto es más grande que 70 milímetros, pero bueno, si comparas esto con el tamaño de la goma, pues imagínense. O sea, viene a ser un poco la comparación. Y rodar 12-14 minutos era una obra titánica, pero titánica. O sea, el que ya en los años finales de los años 20 se estuvieran haciendo películas de 70-80 minutos, como puede ser el caso de Aelita, como puede ser el caso, bueno, el Napoleón de Abel Gance es una cosa distinta, porque eso encima necesitaba 3 pantallas y era una cosa como más así. Como el caso de Metrópolis, o como el caso de Galigari, que es de principios de la década de los años 30. Eso es increíble. Si lo Es que comparas... si, Eduardo, si no me fallan los datos, vamos, tú me corriges, yo creo que esta es la primera superproducción, ¿no?, que se da en la historia del cine, ¿no? No, es la primera, en la primera, vamos, la gente siempre se pone como ejemplo, que si lo ves, la verdad es que es bastante decepcionante, porque la salida de los obreros de la fábrica, la llegada del tren, esto me parece maravilloso, porque esto está calcado pero mejorado. O sea, esto es el polvo, la lluvia de polvo de estrellas, que me parece una cosa preciosa en el cortometraje de Georges Méliès, pero esto está, digamos que evolucionado para bien. Me parece, esta página de por sí es una de las páginas que respeta de manera íntegra el espíritu de Georges Méliès. Y en cuanto a lo que comentas, eso, las dos primeras películas de los hermanos Lumière, que era eso, la salida de los obreros de la fábrica y la llegada del tren a la estación, que la gente salía despavorida pensando que el tren les iba a arrollar, son unas cosas chiquititas que tampoco es que tú digas... No, claro, eso era vida cotidiana, que Claro. lo que tú has dicho antes, no recuerdo si ya en directo o fuera de cámara,
lo que has comentado de que los hermanos Lumière, ellos, bueno, vale, estaban contentos con el invento, pero que no le daban una vida larga, sino como curiosidad. Exactamente, como curiosidad. Y también, bueno, como documental de que mandaban a sus reporteros por distintos lugares para que la gente viera, oye, pues esto ocurre en tal país, esto ocurre en tal sitio y tal, pero no más allá, ¿no? Y Edison tampoco, Edison que hacía esa famosa película de, creo que es un canguro boxeando con creo que es un canguro o un mono peleando contra un boxeador y cosas así, pero que tampoco eran, vamos, que no. No dejaban de ser imágenes tomadas de momentos, aunque fueran momentos preparados, pero para mí, aunque decimos es un cortometraje porque la duración es de 15 minutos, no lo vamos a definir como largometraje, pero sí lo podemos definir como película. Sí, claro, totalmente. La primera o de las primeras películas que se realizaron con un guión, con unos escenarios, con un vestuario adaptado o adecuado a lo que se quería contar. O sea, en sí es más, o sea, se la debe definir más como película que lo que mostraban los hermanos Lumière. Que no dejaban de ser, cantamos un momento y lo proyectamos. Oye, claro. Qué fantástico, pero no, vamos a hacer un guión, vamos a contar una historia como la que contábamos también del Hotel Eléctrico, ¿sabes? Ahí hay un guión, hay un trabajo, hay una historia, una novelización, Metrópolis ya posteriormente o todas las películas después posteriores, pero quizás esta es la primera o una. Primera. Bueno, a nivel de que reivindicar, también quisiera reivindicar una figura, una mujer, Alice Guy, francesa también, que según las últimas, bueno, lo último que he ido leyendo, quizá incluso fue la primera persona que hizo una película de ficción muy cortita, que fue La Hada de las Coles, que es una adaptación de un cuento infantil, porque yo siempre en la charla y tal, y Enrique bueno, lo puede corroborar, que, claro, yo siempre he dicho que Méliès quizá es el primero que hace historias de ficción en el cine, pero según he leído, fue incluso... y Méliès la vio, y Méliès vio esa película. Esa película, de hecho, ¿no? Exactamente. De hecho creo que esa película se proyectó en la carpa, porque no era el cine, en la carpa que tenía Méliès. Y de hecho hay cosas que, sí, además en ese momento... Era uno de los sitios de donde se decía que venían los niños, ¿no? Antiguamente los traía la cigüeña, venían de París o salían de una col. De una col. Y es una pena que esta mujer, que bueno, que se salió, digamos, de la industria del cine en los años 20, pues después ha quedado totalmente olvidada, incluso no salía en los libros de historia del cine. Hasta ahora ya en el siglo XXI que se le está dando poco a poco su sitio en la historia del cine, ¿no? Pero es una pena, ¿eh? Murió con 90 y tantos años en los años 60 y cómo fue ocultada totalmente de la historia, ¿no? De los orígenes. Tristemente, el primero, la Primera Guerra Mundial en Europa, porque claro, la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos no llegó. A la segunda tampoco en realidad llegó al territorio asiático, pero bueno. Primero el caso del estallido de la Primera Guerra Mundial, que más fueron muchos años, cuando más ya empezaba a haber una industria. Y después todo lo que sucedió después, todos los experimentos políticos que terminaron en lo que terminaron en la década de los 30. Y después el punto de inflexión es el paso del sonoro al mudo también. Pero hay que entender una cosa, el cine es una de las pocas, por no decir la única, expresión cultural que durante muchos años tuvo un montón de mujeres trabajando. A ver, señores, la mujer más poderosa, una de las personas más poderosas de Hollywood era Mary Pickford. Y Mary Pickford estaba al lado de Charles Chaplin. Hay historias de muchas mujeres que tuvieron una aportación importante, no solo, o sea, no hace antes, incluso antes de Mary Pickford, hubo muchas mujeres que participaron en la realización de películas, no solo como actrices, pero con el poder que tenía ella, productoras, montando estudios, que eso, pues posteriormente, porque se les daba más protagonismo a aquellas actividades realizadas por hombres,
se han ido quedando en el olvido, y muchos de estos trabajos y muchas de estas, incluso eso, yo recuerdo que a la vez que Pathé, o una mujer en Francia que luego se fue a Estados Unidos, que montó sus propios estudios de cine y grababan y desarrollaban películas en esos estudios, que le hacía la competencia a Pathé, y como le hacía la competencia a Pathé, se tuvo que ir de Francia y irse a Estados Unidos, y en Estados Unidos también inició el tema, y al final pues cuando los grandes estudios empezaron a comerse los pequeños estudios, pues uno de estos estudios que desapareció fue el de esta mujer. Claro, no recuerdo. Es de Alice Guy, ¿no? Esa es la historia de Alice Guy. Sí, sí. Es el principio, o sea, es era el medio donde, como era un medio por el que nadie apostaba, porque en realidad piensen que Hollywood se montó, eran un montón de, con todos mis respetos para muchos de ellos, eran unos gángster o unos buscavidas que terminaron en medio de un desierto, que el metro cuadrado costaba nada, y vieron en el cine una forma de invertir, blanquear dinero, hasta que llegase la siguiente opción, y después el cine se convirtió en lo que se convirtió. Pero yo, Patrick, pongo el ejemplo de Mary Pickford, porque Mary Pickford estaba rodeada de su marido en ese momento, Douglas Fairbank, estaba rodeada de Charles Chaplin, que es una de las personas más lúcidas que ha estado en el séptimo arte, y de uno de los grandes directores de la historia, que es David White Griffin. Y Mary Pickford hacía lo que le daba la gana, teniendo a esos monstruos alrededor, porque ninguno de ellos era como para tomárselo. O sea, le tenían no miedo, le tenían un respeto, que es, digamos, la primera gran ejecutiva de un estudio cinematográfico, que no deja de ser uno de los mejores estudios de la historia de los artistas unidos que hubo en Estados Unidos. A nivel mundial, o sea. Y eso es digno de tener en cuenta, porque digo, el cine siempre ha sido, el cine al final ha terminado, y el mejor ejemplo es el lamentable comportamiento de los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood este año, con las nominaciones a los Oscars. Qué vergüenza les tendría que dar, porque vergüenza les tendría que dar lo que hicieron. Aunque ya durante la gala se rieron, no solo se rieron, sino los menospreciaron bastante, pero aún así, vergüenza les tendría que dar cuando esos señores están sentados en una silla, porque mujeres como esta mujer francesa que comenta Frank, o mujeres como Mary Pickford, se estaban peleando por conseguir que el séptimo arte fuera algo más que un entretenimiento pasajero, y que no se fuera por el garete. O sea, el problema es que el cine ha terminado siendo un club de chicos, y en algunos estadios un club de degenerados, cuando en realidad el cine empezó siendo todo lo contrario. Bueno, y Méliès trabajaba con un montón de mujeres. Las diseñadoras de vestuario eran mujeres, trabajaba con montadoras. Había una empresa de mujeres que eran las que coloreaba las películas. O sea, el tema es que, pues por razones que son no muy largas de explicar, es que simplemente hay que ver cómo funciona el mundo, siempre ha habido ese intento de oscurecer cualquier valía que pueda tener una mujer, frente a, y al final hacen un club de hombres, y al final, y lo que les pasa es que hacen el ridículo, porque este año, digo, la Academia este año ha hecho el más absoluto de los ridículos, que imagino que el año que viene volverá a hacerlo, porque además volvemos al punto de partida, hay más académicos masculinos que femeninos, y además los grandes estudios están llenos de hombres, y las mujeres, algunas lo hacen bien y otras, con todos mis respetos, tampoco lo están haciendo demasiado bien, porque le están dando encima munición a los que piensan que ellas no son capaces, cuando eso es una absoluta sandez. Pero estábamos hablando del viaje a la luna. Bueno, y lo que dice, y después, y lo que siempre da Patrick, más que la primera película, sería la primera gran superproducción del séptimo arte. O sea, la complejidad de esta película es enorme. O sea, como es hacer 100 páginas de un cómic, porque, a ver, y hacer un cómic de 24 páginas me parece titánico, de 48 no les cuento, pero ya además de ser de un centenar de páginas ya me parece de loco. Pues es lo mismo, o sea, el viaje a la luna de Méliès es la primera gran superproducción, la primera vez que alguien dijo, miren de lo que somos capaces. Sí, sí, o sea, con una película, con una cámara. con una lo que cámara, podemos hacer. un siendo teatral, aun estando la cámara obviamente fija y con todos los defectos, o sea, las limitaciones de la época. ¿Qué es lo que te decía antes del hotel eléctrico? El hotel eléctrico también peca de lo mismo, porque además no tiene muy poco movimiento, pero la capacidad de invención y de solucionar problemas de Segundo Echomón y toda la gente que le rodeaba,
Eso es impensable. A ver, una pregunta para el señor ilustrador que me gusta. Antes de la pregunta, Eduardo, Espera. que no nos podemos olvidar aquí de Luz Marina Sala, ahora que hablábamos de mujeres, que el trabajo que ha hecho, es mi mujer, pero profesora aquí en la Facultad de Bellas Artes, y el trabajo que ha hecho con el color. Eso es lo que te iba a preguntar. Mira, Es verdad es lo que iba. Es verdad que ya lo tenía yo más o menos marcado y tal, pero luego el trabajo que ella ha hecho detrás de soportar todo ese peso y que hemos bueno, lo hemos discutido a veces que cómo resolver, pero bueno, que quede ahí que sin ella los 2 años y medio eso pues se hubiesen alargado un poco más. No, es que, Mucho. es que lo que te digo, es el caso de los selenitas, es el caso de las setas que hay en la luna, que me encanta el tema de las setas. Ahí lo de las setas me recordó mucho, perdonen, pero cada uno tiene sus debilidades, me recordó mucho a la fábrica de chocolate de Willy Wonka, que también hay setas similares, lo siento, cada uno le da por lo que le da. Las extrañas criaturas, digo, la página que vimos antes con todo, este selenita, que además es una ilustración, una página completa preciosa. El color además es que el color es lo que yo creo que más lo diferencia del... Claro, evidentemente las limitaciones eran las que eran, pero el color es lo que hace que la idea vaya de un paso más allá. A mí me parece un trabajo sobresaliente porque además eso... es que los selenitas tienen como media docena de colores cada uno. Eso va a empezar. Yo lo que iba a comentar era que a mí lo que me ha parecido de la parte estética, de lo que estamos hablando, ¿no? Del trabajo de Enrique y ahora el que comentaba también que en la parte de color le ayudó su mujer, o realizó ese trabajo ella. Yo creo que para nada creo que se hayan visto limitados y corríjanme si me equivoco, no se han visto para nada limitados ni constreñidos por la estética que ya de por sí muestra la película del viaje a la luna. Creo que de una manera muy inteligente han cogido esa estética y la han mejorado, la han aumentado, o sea, partiendo de la estética que hay en la película, que eso que te digo, que a mí me parece una gran obra de fantasía. Entonces, claro, a lo mejor partiendo de esa fantasía es más fácil dejarte llevar o a lo mejor todo lo contrario, no lo sé. O sea, eso sí querría que lo comentaran ustedes porque veo eso, ¿no? Que estéticamente la obra va mucho más allá de lo que aporta el viaje a la luna, pero partiendo del viaje a la luna. Sí, la verdad es que, no sé, hay veces que la mayoría de las veces, cuando empiezo, porque en cómic, como os decía, no tenía ninguna experiencia, era simplemente que había visto y ya está. Pero en álbum ilustrado siempre me cuesta mucho, porque no soy un ilustrador de hacer siempre lo mismo, sino según el texto que llega, así respondo. Claro. Y en este caso, o sea, un álbum ilustrado me lleva mucho tiempo porque es mucho tiempo buscando, pero aquí es como que lo que tenía muy claro. Y creo que al final se ha reflejado en el cómic. Lo tenía tan claro que ha salido pues naturalmente, sin más. Entonces no ha supuesto eso, ningún esfuerzo, ninguna búsqueda. Había que hacer un selenita y el selenita salía pues naturalmente, fluía y sin problema. Entonces no he tenido ningún tipo de duda desde el principio. Y a eso también se añade el tema del color, ¿no? Que creo que también es una parte muy fundamental del... Sí. O sea, en el mismo paquete fue ya el color y cómo iba a ser el tema de la línea, del grafismo y demás. Ahí va todo. Y a Luz luego pues prácticamente solo, aunque ya te digo que estamos en casa y estamos cambiando opiniones continuamente, pero salió así, sin más. Y ella se adapta muy bien a lo que tengo en la cabeza, a lo que quiero hacer, y lo hace pues también así, pues naturalmente, sin ningún tipo de
Entonces, bueno, así. Qué bueno. Así nació. Y ahora, y a partir o sea, después de haber hecho esas 100 páginas de este maravilloso viaje a la Luna, ¿no? ¿Os planteáis seguir haciendo otras obras de cómic, independientemente de que sea basado en una película, en una obra ya escrita o con guiones propios? A ver, Fran. Ahí también tienes que responder tú. Sí, claro. A ver, yo sé que, bueno, ahora lo dirá Enrique, que está en un proceso de descanso ahora mismo. Sí, también es necesario de vez en cuando. Exactamente. Entonces, Hace falta, a ver, hace falta. yo como escritor, en este caso, pues, aparte de seguir con otros libros, libros infantiles, algunos ilustrados, narrativa, poesía, incluso algunos libros que he escrito también para público adulto, pues me interesa mucho continuar en el mundo del cómic. Entonces, bueno, ahora mismo tengo un par de proyectos ya empezados y un tercero que a lo mejor se puede empezar un poquito más adelante. Pero con Enrique, porque son con otros dibujantes, pero con Enrique, aparte que ya este es nuestro quinto libro juntos, digamos que hemos formado desde el año 2011, que sacamos el primer libro, hemos formado una especie de tándem literario artístico y que, bueno, pues aparte de que Enrique trabaja con otros escritores o hace libros en solitario, y yo igual con otros ilustradores y también hago libros en solitario, pues de vez en cuando, pues cada cierto tiempo, una vez que llega el proyecto, que se nos ocurre el proyecto ideal para ello, pues nos gusta unirnos y hacer un trabajo juntos y salir de gira para hacer presentaciones, actividades en torno a ese libro. Pues nos encanta, ¿no? Trabajar juntos, ¿no? De hecho, llevábamos 10 años sin sacar libros juntos, porque los primeros 4 salieron muy rápido, desde el 2011 hasta el 2013 sacamos esos 4 libros y después, bueno, hemos intentado, hemos hecho algún esbozo de algún nuevo proyecto y tal, pero bueno, por H o por B, pues no era el momento. Y hemos seguido, como digo, trabajando cada uno pues por su lado. La amistad ha seguido patente durante estos 10 años, que no nos hemos, en fin, que como si hubiéramos estado trabajando juntos igual. Y ya pues por fin, bueno, pues salió este proyecto, como hemos explicado al principio, de cómo lo elaboramos. Y este es nuestro quinto libro, que ha tardado una década, es que se dice pronto, pero ha tardado una década en salir desde nuestro último libro, ¿no? Y bueno, pues la idea es seguir trabajando juntos, pero sí es verdad que ya Enrique será el que me diga, oye, ahora es el momento, Fran, y nada, pues nos pondríamos a trabajar. De hecho, hay una idea ahí que tiene que ver, no vamos a decir exactamente cuál todavía, porque, en fin, porque es una cosa que está muy en el aire, pero sí es una propuesta que yo le he dicho a Enrique que tiene que ver también con el cine mudo, ¿no? Ah, qué bueno. Bien. No, ya es hora de que se reivindique, pues. O sea, que... Bueno, ahora que Enrique diga lo que corresponda. No, yo que soy en los últimos meses de trabajo en el cómic, pues llevaba varios álbumes ilustrados a la vez, el cómic. Bueno, en ese momento estaba en Córdoba dando clases en la Escuela de Arte, en la Dionisio Ortiz. Y eran viajes a Córdoba, ida y venida todos los días, y dibujar había que dibujar de noche, levantándome pues eso como a las 4:30, 5 de la mañana, y me dejó pues prácticamente agotado, o sea, ya no daba para más. Entonces, pues bueno, hice un álbum para Tramuntana que todavía no ha salido, pero terminado ese álbum necesitaba descanso, y en esas estamos. Que hay ideas anteriores, sí, hay algunas páginas dibujadas y eso que proponía Fran, en fin, pero es cuestión nada de coger un poco de fuerza y... Pero este ha sido el primer cómic que habéis hecho los dos,
O sea, Sí, ¿es sí. el primer cómic que habéis hecho cada uno y además los dos juntos? ¿Es el primero? ¿Es el primero? O sea, Yo, ¿es el estreno total de yo los... había hecho alguna cosita Ah, con viñetas, no un cómic va, cómic, pero sí había hecho algún libro que contenía viñetas, un par de ellos, un par de ellos. Pero el libro, es decir, un cómic, novela gráfica al 100%, este es el primero, tanto para los dos y los dos juntos. ok. Para mí el primer cómic, vamos, algo 6, 7, 8 páginas con viñetitas que había hecho en A veces me aburro, que lo sacó aquí en España, Tres Tigres Tristes, o lo subí en París, pero fuera de eso, nada, una cosa de esta envergadura, nada. Entonces, ya os decía antes, esto era más que nada un reto. ¿Soy capaz de hacer esto o no? Ok. Y ha sido una paliza enorme. Yo, sinceramente, o sea, no sé cuál habrá sido porque además estando al vivir fuera de España, digamos que mis canales de comunicación están un poquito más limitados. No sé cuál ha sido la aceptación, pero yo personalmente considero que esto además se tendría que leer sobre todo ya en los institutos por aquello de que la gente entendiera, o sea, que la gente se hiciera una idea más global de lo que es el séptimo arte. Por Mira, aquello de... Eduardo, como experiencia te comento que ahora estamos haciendo una gira por bibliotecas de Sevilla, tanto en la capital como en la provincia. Ajá. Sí, vamos por bibliotecas donde van centros escolares, tanto de primaria como de secundaria, bueno, pues para vernos, para presentar el libro, proyectamos la película y después pues les hablamos de cómo ha sido todo el proceso, en fin, todo lo que hemos estado aquí hablando, pues bueno, adaptado también más al lenguaje de los chavales, ¿no? Bueno, Enrique, ¿cómo nos hemos quedado, verdad? Cuando esos chavales de 14, 15 años y más pequeños, pues no saben quién era Chaplin, no conocen a Charlotte. Claro. Eso nos Bueno, ha dado no un dolor. he visto una película en blanco y negro en su vida. Eso, exactamente. Ya no estamos hablando de Es- cine mudo, eso sino de blanco y sí, negro. sí. Y ni Y claro, siquiera hablada, ¿no? exactamente. Y entonces, claro, decimos, bueno, pues parece ser que nosotros tenemos que estar aquí, tenemos que estar aquí. No, Y yo se los puedo asegurar, o sea, perdón que te interrumpa, yo además tengo sí, sí. el agravio comparativo de un país y otro. Aquí no el cine, la cultura per se es una cosa muy importante, independientemente de quién esté a los mandos del gobierno. Además hay mucha cultura privada, o la propia ciudadanía la demanda. Y aquí el cine de la Filmoteca, o sea, la primera es la antigua sede de la Filmoteca, que era el Cine Orión, y ahora donde está en el Quino Tulio, eh, películas en blanco y negro, películas mudas, ponen muchísimas. Digo, el mejor ejemplo es eso, el mejor ejemplo es lo que decíamos antes, que hay una banda finlandesa que yo les recomiendo a todos los que les guste las emociones fuertes, que se llama Cleaning Women, o sea, mujeres que limpian, así, tal cual, sería la traducción literal, que están especializados en ponerle música a películas en blanco y negro. O sea, yo lo descubrí con su primer álbum, que es Aelita, que Aelita es la princesa de Marte, que es la primera película de ciencia ficción hecha en la Unión Soviética en 1927. Y después le pusieron la banda sonora a Metrópolis, a la versión íntegra de Aelita, la película, porque ellos en su álbum tienen un cortometraje, como un montaje de 7 minutos. Aelita dura casi 80 minutos. Después le pusieron música a Metrópolis y después le pusieron música a una serie de cortos de Charles Chaplin y al Viaje a la Luna de Méliès cuando se estrenó en el Festival de Cine de Expo, que Expo forma parte digamos que gran parte de la población de este país está entre Helsinki, Espoo, Vantaa, que es donde está el aeropuerto, y Kauniainen, que ahí viven prácticamente más de 1 millón de personas. Un país que tiene 5 millones, no llega a 5 millones y medio. Y es una cosa que, por ejemplo, en España no pasa. Y además aquí a los niños no, ya a partir de 8, 9, 10 años, se los lleva al cine de la Filmoteca o el cine Orión, que ahora la Filmoteca cambió de sede, pero el cine Orión sigue funcionando, que es un cine de principios del siglo XX, a ver películas en blanco y negro y películas
tanto cine mudo como películas en blanco y negro, porque a ver, no nos engañemos, si estuvieron haciendo películas en blanco y negro hasta la década de los 60. O sea, no es que las dejasen de hacer. Cuando ya se hacían películas a color, se seguían haciendo películas en blanco y negro. Entonces, ahora ya también, y bueno, y recientemente también se han hecho películas en blanco y negro. Lo que pasa es que ya es como Sí, un una homenaje, sí. elección estética del director, exactamente. como Roma o Buenos como días, la lista de Schindler, Bueno, o sí. sobre como todo The Belatar, Artist. que es una- En este ¿Cuál, caso, Enrique? una No me he enterado, elección. Enrique. ¿Cuál, Enrique, has dicho? Belatar, todo el cine de Belatar, Sí. algo, Sí, bueno, sí. la cinta blanca, ¿no? De Haneke, es que hay mucho. A ver, casi Woody todo. Allen también ha utilizado Sí. a veces el blanco y Woody Allen. negro también. Y Berman, que todo el mundo. Y Joder, Berman, Berman prácticamente toda su filmografía hasta bien metido a los 70 era en blanco y negro. O sea, Pero mira, Eduardo, cogiendo el hilo que has comentado de la música, ¿no? De ponerle música al cine mudo, eso es una tendencia también que, oye, eso va a favor de que se difunda los orígenes del cine, porque hay, como digo, una tendencia de ahora incluso emplear la música electrónica para el cine mudo, y la verdad que se relacionan muy bien. Eh, Grupos como, por ejemplo, tan legendarios, ¿no? Dentro de la música electrónica como Pet Shop Boys, o, por ejemplo, Karl Bartos, que fue también miembro de Kraftwerk, ¿no? Que son los padres, digamos, o uno de los Sí. padres de la música electrónica. Pues, de hecho, Karl Bartos ha puesto la banda sonora hace muy poquito, se puede escuchar en Spotify, del gabinete del doctor Caligari, por ejemplo, ¿no? En fin, y incluso aquí en Sevilla ha habido un festival, creo que fue la última vez, fue antes de la pandemia, que se llamaba Cinetronic, y entonces pues proyectaban distintas películas y músicos de músicas electrónicas en directo le ponían la banda sonora, ¿no? Y eso se ha hecho en distintas ciudades, ¿no? De aquí de España, con lo cual, en fin, tengo esperanza, ¿no? Tengo esperanza. Yo ahora mismo, yo que soy muy aficionado a la música electrónica, también estoy haciendo, salvando la distancia, evidentemente, de todo esto que he dicho, tengo un proyecto que se llama El Sonido del Proyector, donde, sobre todo a películas muy cortitas, le estoy incorporando música, la banda sonora, ¿no? Actualizada con música electrónica, ¿no? Y con la idea de llevar esos cortos a colegios, institutos y tal, con esa nueva música, y hacer una pequeña conferencia sobre esos, digamos, pioneros y pioneras dentro del mundo del cine, ¿no? Porque ya veo, es que las nuevas generaciones conocen muy, no, muy, muy no. poquito de la historia del comienzo del Pero, cine, ¿no? perdón por lo que voy a decir. Bueno, perdón, no tengo por qué perdonar nada. Creo que todos somos mayorcitos y sabemos lo que tenemos que hacer. Ahí el primer Te fallo. vamos a perdonar de entrada antes de que digas. Vale, eso. El fallo empieza por los progenitores de los niños. Sí, sí, estoy de Lo acuerdo. siento. Lo Totalmente de siento acuerdo. porque yo digo, y no, ni entiendo que no es justo eh, comparar un país como España con un país como Finlandia en cuanto, por ejemplo, en cuanto a su sistema educativo, su red de bibliotecas y la consideración que se tiene para con la cultura. Pero Quieres decir que España es muy superior a Finlandia en ese sí, sentido. desgraciadamente en la parte de abajo de la tabla. O sea, cuando la curva empieza a bajar es cuando España suele resaltar. A ver, yo te lo he dicho a lo largo de estos años en los diálogos de cine, todas las veces que he tenido la oportunidad. Mi formación es clásica, 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 clásica. El que a mí me gusta la ciencia ficción no significa que yo no me haya visto los grandes clásicos. No se te nota mucho. No se me nota mucho. Entonces, a mí sí me gusta lo que me gusta, fundamentalmente es porque me enseñaron. Me enseñaron y me dieron las herramientas y me dieron el empujón para tenerla. Ahora mismo hay una persona con la que Patricio y yo hemos trabajado mucho, que es posiblemente la persona que más sepa. O sea, la persona que mejor ha sabido mantener el espíritu original de la Guerra de las Galaxias en nuestro país. Ese espíritu que, según ha dicho George Lucas, Disney no ha tardado nada en desvirtuar, que dice que el problema que hay hoy en día es que todo lo que nos sale en las redes no cuenta. Y desgraciadamente es así, sobre todo en países como el nuestro, porque
tú ves cómo funcionan las redes sociales aquí, no tiene nada que ver, porque vamos a ver, las redes sociales llegan hasta donde llegan, pero eso, tú ves la Yo creo programación que es de un los poco shows, exagerada la afirmación, pero algo pero de verdad sí tiene. desgraciadamente sí, en este tipo de cosas sí, porque si mañana por la mañana alguien le da por reivindicar los no sé cuántos, porque realmente el largometraje de Chaplin no hizo tanto, hizo bastantes pocos, sobre todo son cortos, de otras muchas cosas por una cuestión técnica, tecnológica, una cuestión económica. Vamos a tener a Chaplin hasta en la sopa. Pero, y te digo No, Chaplin como pero te ¿tú crees digo, que alguien en redes sociales se va a poner a reivindicar a Chaplin o a Méliès o no? Patri, yo Nada, no, no, desgraciadamente no. Patri, yo lo que estoy viendo, lo que veo desde aquí, como digo, desde mi atalaya, a no sé cuántos miles de Está muy kilómetros de mi lejos, país de origen, muy al lejos, muy lejos, norte, muy para arriba, están es más, que están más cerca de la Antártida que de Canarias, loco. no, por supuesto, no, y tan contento que estoy, vamos. Y a veces me parece que estoy muy cerca. Me gustaría que hubiese un par de miles de kilómetros más de distancia, que de repente abres las redes sociales o abres las revistas estas virtuales, El Polo Norte. eso, y te empiezan a reivindicar películas de los 70 y los 80 de ciencia ficción y fantasía que tú dices, vamos a ver. Claro, después te lees la biografía del que escribe y tiene 30 y tantos años. Pero claro, reivindica una serie de películas que dices, pero vamos a ver, esto lo vi yo en cine cuando era un niño, cuando era un adolescente. Entonces, igual que le da por reivindicar películas de los... Vamos a hacer esa comparación. No tiene ya sus edades. Sí, sí, pero que igual que esta generación que está escribiendo, reivindicando, de repente le da por reivindicar eso. No sé, de los 80, por ponerte un ejemplo rápido, te lo digo porque hace poco lo vi, reivindicaban Calles de Fuego, que es del 84, La Noche del Cometa, que es del 84, hay la película de Susan Sarandon y Catherine Deneuve, que no me voy a acordar cómo se... El Ansia, El que anciano creo que es del año 83, y reivindicaban El hombre que cayó a la tierra David de Bowie también. Bowie, que es de los 70. Esa es anterior. Y tú dices, la de Bueno, Bowie no porque era muy pequeño, pero las otras tres las vi en cine en su día. Y dice, ahora pero, las estás descubriendo. pero es un Entonces, poco lo que están comentando Frank y Enrique. O sea, que ellos van a los colegios y con el viaje a la luna y los pibes que están allí no han visto ni siquiera películas en blanco y negro. no, no. No, no. ¿Sabes? ¿Cuál Le es vas a la? hablar de películas. Pero eso sí me interesa, eso sí me gustaría saber, o sea, ¿qué percepción han Eso, tenido ustedes o qué aceptación ha tenido el cómic? exactamente, la reacción que han tenido al La ver reacción el de esta gente. cortometraje y después hablar del cómic. Y ahí no solo me referiría a si han ido a colegios y esto, que ya lo estaban comentando, sino eso, pues, a nivel aficionados al cómic o aficionados en general a la lectura o en otros sitios a donde hayan ido o hayan presentado el cómic, ¿qué recepción han sentido ustedes que ha tenido su obra? Bueno, eso yo creo que lo contesta mejor Frank, que tiene una librería y allí, y allí va Ajá. bien. Pero desde luego que la aceptación, cuando le pones la película a los críos, en principio se quedan así como esto que me están poniendo estos dos aquí, pero luego se divierten con la película realmente. Ellos se ríen mucho y yo creo que nuestra labor, bueno, serán granitos de arena, pero por poquito que hagamos, ofrecerles y decirles, bueno, es como aquella cosa metafísica, ¿no? Hay un algo que les abre mundo. Pero por Simplemente. aclarar un poco, o sea, lo que me estás comentando es que cuando vais a un colegio a presentar el cómic, también proyectáis la película. Sí, 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 sí. Ah, qué bueno. Sí, sí, Vale, sí. vale. Bueno, primero la película y luego Y luego habláis del cómic y tal y cual. lo he hecho con álbum ilustrado, pues sí. Y entonces lo que hago en el álbum ilustrado muchas veces es meter pequeños guiños al cine. En el último que hice con A Buen Paso, con Ariadna Esquiloni, el libro libresco, pues hay un guiño a Dreyer, al vampiro de Dreyer. Y entonces el león está sentado, pero la sombra se mueve independiente del león. No suelo meter la sombra, ¿no? Pero como la sombra aquella del soldado, pues Sí. entonces, claro, cuando me preguntan y tal, pues lo sueltas y la gente va y busca ver quién es Dreyer, por qué ha metido aquí esa sombra. Bueno, pues mira, si son 10, 20 o 30 los que buscan eso, pues algo Bien, hicimos. Ya con eso. claro. No, y además yo creo que esa es la filosofía. O sea, yo creo que se empieza por algo que tú dices, ¿a quién le va a interesar esto?
y después dices, no, o sea, a la gente le interesa Claro, mucho. se les da igual. El tema es arriesgarte, el tema es no ir derrotado. Miren, otro ejemplo que en teoría no tiene nada que ver. Ayer y hoy ha actuado una vez más en un país donde, y no porque sea Finlandia, pero es que aquí viene todo el mundo a tocar, Metallica. Que además me pasó, el tema es que ayer iba en el tranvía y vi un montón de gente que iba a un concierto, pero claro, lo que me extrañó es ver a la gente vestida en plan heavy y el que menos tenía, el más jovencito no cumplía los 50. Bueno, el otro día actuó AC/DC en Sevilla, Sí, creo. pues, exactamente. Y también los que estaban debían tener todos de 50 para arriba. A ver, el líder de Metallica es el mejor embajador que ha habido, que ha tenido el cine de Sergio Leone y Ennio Morricone en la historia. ¿Por qué? Porque le encanta. Le encanta Morricone como músico, que es pues, posiblemente sea uno de los mejores músicos de la historia, no solo a nivel de banda sonora, y le encanta la disparatada idea de Sergio Leone de hacer un duelo entre tres. Entonces, Metallica empieza los conciertos con el duelo entre tres, entre Eli Wallace, Clint Eastwood y Lee Van Cleef en El bueno, el feo y el malo. Entonces, son 9 minutos que son, para mí es la mejor simbiosis que se ha hecho de una secuencia con una música. Y a él se lo han dicho, o sea, porque además Leone fue un director que desgraciadamente falleció bastante joven en comparación, pero Morricone, que se murió hace muy poco, Morricone lo dijo, que este señor era el mejor embajador que había tenido su música en la historia. Y alguien puede pensar, ¿por qué una banda de heavy, que ya tiene, que tampoco los que están allí cumplen los 50 tampoco, tiene que poner el trozo de una película de un espagueti western hecho en los años 60? Bueno, pues en realidad yo creo que porque todos los que estamos aquí sentados somos creadores, dibujantes, guionistas, escritores, llámenlo como quieran, y todos tenemos de cierta manera una responsabilidad de abrir un poco el espectro ese granito de arena que pueden ser hoy 10, mañana 20, pasado 30, pasados 40. Patri, y digo, a alguien le puede dar, porque se le acaba la munición, o porque el cine de los 50, 60 y 70, hay muchas cosas que son difíciles de digerir. Y es más fácil irte a lo mejor eso, principios del siglo, incluso a los seriales. Tú imagínate, si alguien le da por la matraquilla a los cereales, tiene como 600. O sea, vamos a ver, es una mina, que no todos son tan malos. O sea, es como con el Spaghetti Western, que hay como 500 y casi 600 Spaghetti Western. Demasiado Entonces, poco tiempo para tanta película, creo, claro, ¿eh? pero que el tema es que muchas veces tú no sabes. Por eso los dos pensamos lo mismo. Digo, ¿qué impresión tienen? Porque al final después, a mí me ha pasado de poner cosas que tú piensas, bueno, la gente me va a correr a gorrazos. ¿Qué dices? O sea, se la ven religiosamente. Es más, te preguntan si hay una segunda parte o si este señor ha hecho algo. Entonces, eh, pero lo siento por lo que pueda pasar. El problema que hay en nuestro país es que los abuelos y los padres no saben o no quieren o han perdido la capacidad de transmitir lo que nos podía pasar a nosotros dentro de casa. Tuviste, Enrique, que en tu casa había un montón de cómics, como a mí en mi casa había un montón de libros, y cuando yo me fijé un día, aparte de los cómics del Pato Donald, cuando me fijé en un cómic de Batman, pues, y de Hulk, me lo pusieron en la mano. Pero eso yo creo que es algo que ha pasado durante todas las épocas. O sea, yo me imagino que la gente que era muy aficionada a la zarzuela y a la ópera, pues no entendía que sus hijos o sus nietos les gustaran otro tipo de música y los del siglo de oro, pues no entenderían la gente que leía otro tipo de libros que no fueran los clásicos de aquella época. Yo creo que va pasando y eso también es parte de la riqueza de la cultura, ¿no? Que se va cambiando, se va renovando, va evolucionando y va avanzando. Lo malo es que nos olvidemos de dónde venimos. Sí, claro, es que lo que llama la atención es eso, ¿no? Que figuras tan, vuelvo a repetir, ¿no? Tan icónicas como Chaplin, que solo ves su figura y lo reconoces, ¿no? Pues claro, no te entra en la cabeza, ¿no? De que haya personas que no lo conozcan, ¿no? Evidentemente Claro. son muy jóvenes, ¿no? Pero perfectamente, pues, como dice Eduardo, si eso se transmite. Y hoy en día, que en cualquier momento podemos ver una película de Chaplin, que eso no ocurría en nuestra época, porque claro, teníamos que esperar a que televisión pues proyectara alguna película, pero claro, asiduamente lo hacía y por eso conocíamos a Chaplin, El Gordo y el Flaco, a Buster Keaton y tantos otros, ¿no?
pero que hoy en día, a golpe de ratón, podemos ver infinidad de películas, lo que queramos, tenemos toda la información a nuestro servicio, y ahora es cuando quizá menos cultura popular se tiene, Sí. llama la atención. Y en lo Claro. que preguntabas, Patri, en cuanto a Sí, la recepción, la sí es aceptación. verdad, exactamente, como bien ha dicho Enrique, los chavales se ríen, al principio están ahí un poco, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que nos están mostrando? Se empiezan a reír y tal, pero sí es verdad, si comparamos entre los adolescentes y niños de 10, 11 años, lo reciben mejor los más pequeños. Así. Sí, los adolescentes como que se quedan ahí un poco más diciendo, bueno, ¿qué me estás contando? Y tal, ¿no? Pero bueno, y Luego, el otro... a nivel de aficionados al cómic, si habéis Sí, ido a la verdad que no. El libro salió, el cómic salió en octubre y hemos recibido, la verdad, que muy buenas críticas. Estamos abiertos a que salga alguna que no sea tan buena. Eso es claro, así, hay que aceptarlo. hay que Pero aceptarlo. por ahora, a día de hoy, no sé mañana, pero a día de hoy, la verdad que la prensa se ha portado muy bien con nosotros. Qué bueno. Tanto, en fin, los medios más generales como en fin, especialistas en cómics, ¿no? Que tienen alguna página, algún canal y tal. Bueno, como estamos haciendo hoy aquí, pues la verdad que se han portado muy bien y a todos les ha gustado mucho, ¿no? Como digo, a lo mejor mañana salía diciendo que vaya lo que hemos hecho, ¿no? Sí, Como eso. que hemos sido uno, en fin. Aquí Pero tengo que reconocer que el que me descubrió el cómic de ustedes, la novela gráfica, fue Eduardo. Eduardo fue el que dijo, oye, tenemos que hablar de este viaje a la luna, que no sé cómo llegó a manos de Eduardo, pero que No, a él... ver, la newsletter me llegó y fue el mismo día. Yo contacté con el editor y contigo. O sea, directamente. O sea, antes siquiera de tener los correos electrónicos, porque además es lo que te digo, porque porque además me daba pie precisamente eso, a poder reivindicar a Méliès, que desgraciadamente. Una cuestión, por lo que comenté antes, en cierta manera, yo creo que también por una cuestión de color, que me recordaba mucho a eso, a la película la también olvidada película de Submarino Amarillo, debo decir, porque también ha pasado, sigue estando ahí, también está en la estantería cogiendo polvo. Yo una vez que estaba leyendo, como lo he leído como, no sé, 3 o 4 veces, porque más me encanta, me lo paso pipa leyéndolo, se han planteado hacer esto en un corto de animación, porque daría muy bien. uy, de eso Enrique puede, puede hablar largo y tendido. Enrique se ha llevado las manos a la cabeza, no sé qué habrá pasado. Me he Bueno, llevado la ¿sabes? mano a la cabeza porque me metí en el mundo de la animación precisamente porque queríamos ver a estos personajes. Ah, vale. Lo que pasa es que estoy viendo que me voy a meter en otro fregado importante. No, es que tiene mucho de. Es que el diseño de página, la forma de. Eso, las viñetas redondas, que no deja de ser en cierta manera también la forma en la que se abría el campo para el fundido, como se hacía, sobre todo en la época del cine mudo. La estética de los personajes, la movilidad, la forma en la que usas un plano general con un plano medio, con un primer plano, cuando se ve la mano de además creo que es el personaje el personaje de Méliès, no estoy muy seguro, pero bueno, me lo sé más o menos, pero bueno, tengo la imagen en la cabeza. Todo eso es muy cinematográfico, o sea, todo eso es muy de story, bueno, y además la propia, no sé, sería muy curioso ver, porque Méliès no le dio la animación porque no tuvo tiempo, o sea, es lo que le faltó, porque le dio todo. Porque fue la única parte, yo creo que de su creación, porque en ese momento todavía la animación no tenía la impronta que puede tener, pero es la Pero parte. se hicieron cosas fantásticas, ¿eh? En la Sí, etapa del cine mudo de ah, no, sí, animación, sí, se hicieron fantástica. cosas muy curiosas, ¿eh? Muy No, curiosas. no, y no solo el caso de Wilson McCain y Norman McLaren, o sea, lo de McLaren, el McLaren, que es el padre de la animación canadiense y el padre del cine canadiense, por llamarlo claramente, se hicieron cosas muy, muy presentes. Además, en todos sitios, porque claro, el tema es que la animación, sobre todo cuando se hacía pintando sobre el fotograma, que eso me parece absolutamente increíble con los pequeñitos que eran los fotogramas, lo que hacía era que los costes eran muchísimo más limitados. Entonces, siempre había una gran tradición de animación en cualquier parte del mundo. Pero yo que cuando lo estaba viendo, lo pensé desde el primer momento, o sea, porque además fue empezar,
Patricio sabe cómo funciona, yo soy de los que tengo varias pantallas, entonces estoy leyendo y mientras estoy leyendo tengo un par de pantallas delante que no son las del ordenador y estoy viendo otras cosas. Estoy viendo las similitudes con otras cosas. Y yo decía, esto a mí me parece que tiene las mismas posibilidades que puede tener a nivel estético y a nivel de cómo está planteado, y cómo está dibujado y cómo está desarrollado con una película como Submarino Amarillo. O sea, sería, y además sería la evolución siguiente, o sea, un corto que es un cómic y después una película de animación. A mí personalmente... Pero ya estabas oyendo. Ya, a ver. Vaya o sea, ya he movido alguno un poco. Pero... ya has movido alguno. No, pero como decías que me voy a tomar un periodo de descanso ahora después de que estaba con a ver. Pues estaba con eso. Vamos a ver, esto es tormenta de ideas, o sea. Esto es como cuando te sientas a pensar el contenido de un evento y tienes solamente una idea y una hora después, y de eso Patricio puede hablar, tienes una docena de cosas y además algunas de ellas son, como dice mi madre, en la que me voy a meter, o sea, solamente Hombre, para empezar necesitaríamos un buen productor, ¿verdad? Con un buen cheque por delante. Una billetera gorda. Exactamente, para poder costear todo eso, claro. Sí, pero tío, sería... ya estaba ahí. Sería muy bonito, más que nada por eso, porque tal y como está planteado es... Visualmente el álbum, lo que comentábamos antes, visualmente, estéticamente es muy atractivo. Muy atractivo. Y muy atractivo. Tendría su salida, pero claro, es lo que está comentando Fran y lo que está comentando Enrique, que aparte habría que invertir, habría que meterse, sería muchísimo trabajo y a lo mejor el resultado es espléndido, pero... No, además, claro, vamos, Enrique sabe más de eso que yo. Si tenemos un equipo... Sí, hace falta un equipo de personas, ¿no? Que se encargaran de todo ello. Quizás dirigidos por Enrique, pero... No hace falta. No es decir vamos a hacerlo, ¿no? Yo simplemente lo planteo por eso, porque estéticamente... No, hombre, evidentemente, eso sería fantástico. No, pero es bonito y en el momento que lo he empezado a mover, que he empezado a tocarlo y ya pues se mueve el personaje y con él se mueven las telas, las túnicas. Se ve de otra manera, ¿no? Claro, es otra historia. Entonces, porque me pasa como Eduardo, cuando lo vi dije, esto se tiene que mover y lo tendré que mover yo, no va a haber otra, pero claro, por lo menos que yo vea a uno de ellos moverse. Yo creo que en cierta manera es la evolución lógica, porque hay otras historias que no, hay otras historias que, bueno, que están dibujadas, pero no tienen esa capacidad que tienen. Yo será que además me he pasado los últimos 10 años entre una cosa y otra dando la manivela con Submarino Amarillo, que no pensé además que fuera tan complejo. O sea, que nunca pensé que la película pasara por tantas cosas, por tantas vicisitudes y a punto estuvo durante más de una vez y dos y tres de fracasar. Estuvieron a punto de abandonarla y hay media docena de guionistas y bueno, es como un fárrago muy complicado. Pues claro, en este caso fue muy inmediato, o sea, independientemente que me encante el Lopito y que me encanta esa película, pero es que tengo una relación bastante larga con Submarino Amarillo, entonces fue verla y decir, oye, pues quedaría muy bien. Y además lo bonito que sería el camino, ¿no? La película de Jean Méliès viene de la literatura, de H.G. Wells, de Julio Verne, de la literatura pasa al cine, del cine, en nuestro caso, pasa al cómic, y ahora del cómic vuelve otra vez al cine, ¿no? Y en otro formato, ¿no? Por lo cual sería ya cerrar el círculo, ¿no? Total. Yo sinceramente creo, y es una opinión personal, evidentemente, y ya no está. Yo creo que Méliès se sentiría muy orgulloso del trabajo que han hecho ustedes. Pues no sabes cuánto te lo agradecemos que nos digas eso. Porque además Méliès era una persona, yo creo que su gran error es que era una persona del siglo XXI, del siglo XX. O sea, era una persona que vio que tenía una capacidad no de ensoñación, o sea, Méliès le vio eso, las posibilidades a un formato que la gente tardó en verlo muchísimo tiempo. Si los datos no los tengo mal, Georges Méliès estuvo en el 28 de diciembre de 1895 en la sala allí en París cuando los hermanos Lumière presentan el invento. Sí, que se quedó. Porque además fue invitaron, los Lumière invitaron a distintas personalidades de París, aparte del público que pagara la entrada por estar allí, y uno de esos invitados especiales fue Georges Méliès, que se quedó, claro, dijo, esto
esto tengo que trabajar yo con ello. Y fue cuando le quiso comprar la cámara, los Méliès dijeron no. Mm, Y entonces él consiguió hacer su propia cámara, de hecho con una cámara que estaba estropeada, una cámara que se quedó, no la terminó de desarrollar, y él la desarrolló y en cuestión de nada superó al proyecto original. O sea, pero yo creo que sinceramente es eso. Y yo creo que personalmente creo que lo mejor es lo que ustedes han dicho. O sea, ustedes se han planteado la historia y lo que están haciendo es respetar el espíritu de Méliès de ser capaz. Méliès fue capaz de verle las posibilidades al cine 100 años antes, en realidad, entre una cosa y otra. Porque el cine realmente, el cine de fantasía, el cine espectáculo, como lo entendió Méliès, se ha venido a desarrollar prácticamente en el siglo XXI. Pues ya lo hemos dicho mucho. O sea, Patricio no me cansa de decirlo, el cine de fantasía y ciencia ficción siempre fue el hermano pobre, siempre era el que estaba en el furgón de cola. Ha sido prácticamente a principios de este siglo cuando ese cine, ya sea formato cine, formato plataforma, se ha ganado el puesto que le correspondía. Pero ustedes además han demostrado han demostrado que el legado de Méliès va más allá, y además lo han hecho de forma que cualquiera que lo lea tenga ganas de lo que pasó cuando lo que pasó cuando yo lo volví a ver, eso, lo que pasa cuando ves una película de cine mudo con Kevin Williams, que él quiere seguir viendo cine mudo aunque ellos no estén, que después, claro, después te ves algunas cosas y claro, sin la música de ellos, hombre, es que hay peliculitas que están muy bien, pero hombre, las pobres se pegan. Pero en este caso lo de ustedes es más sencillo, entonces, y la verdad es que te digo, he tenido que batallar lo batallable para sentarme a hablar con ustedes, pero sinceramente creo que la oportunidad, esta es la viñeta que yo decía, esto es muy cinematográfico, o sea, esto es pasar de un plano medio a un primer plano y prácticamente esto está saliendo. Entonces, esto es muy, y después un plano general donde se ve el personaje. O sea, ya digamos que la línea iría de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y después, como se hace una story, la siguiente línea iría aquí. Claro, ahí nosotros hemos tenido esa ventaja también de jugar con los planos, que Méliès, pues claro, no pudo hacerlo, ¿no? Y aparte de, bueno, que evidentemente, bueno, el lenguaje del cine y el lenguaje del cómic, pero claro que ahí esa es la gran diferencia que también va a notar el lector, ¿no? ¿Cómo sería Viaje a la Luna si John Méliès hubiera podido utilizar pues, los distintos planos, ¿no? Sí, sí, sí. Aún así es prodigioso, o sea, aún así lo que hizo Méliès en 1902 Sí, claro, es para evidentemente. decir, joder, Evidentemente. menos mal. Sí. Espera, habla. No, que volviendo, o sea, a Méliès, ¿no? Y por estas cosas de la universidad que hay que escribir y demás, y bueno, y estábamos escribiendo sobre Apichatpong y un poco sobre el cine, sobre la historia del cine thai. El cinematógrafo llega a Tailandia por el príncipe tailandés hace un viaje a París y se lleva el cinematógrafo para allá. Y cuando proyectan las primeras, bueno, realmente son documentales, que es lo que se hacía que proyectaban un poco lo que era la vida en palacio, pero cuando lo proyectan lo hacen con música en directo y con espectáculos de magia. Yo no sé la coincidencia, habría coincidencia con lo que Méliès hacía, en aquel momento, pero evidentemente es muy curioso que se lo lleven a Tailandia y estén haciendo lo que hacían allí. La impronta de Méliès en ese momento como ilusionista, como mago, es enorme. Claro, o sea, es enorme. Dentro de lo que es la cultura popular francesa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Méliès fue una de esas personalidades indiscutibles, por eso los Lumière lo invitaron también. Era pues eso, uno de los artistas favoritos del público francés, no solo de la gente más normal, sino de la gente, digamos, que tenía más posible. Y en realidad es que solamente había ese referente, porque te digo, Tomás Alva Edison empezó después, pero también lo que decía Patricio, eran cosas muy locales de Estados Unidos, no salías de allí, además la diferencia en ese momento era insalvable, y digamos que la pauta durante un tiempo, además Hollywood tampoco estaba, o sea, Hollywood tampoco estaba funcionando, la pauta la mandaban, la mantenía Francia. Yo creo que el príncipe tailandés lo que hizo fue copiar lo mismo, o además es que Méliès tenía su propio teatro.
Entonces, él utilizó su propio teatro para empezar a proyectar sus cosas. Primero había un espectáculo de magia y después proyectaba sus primeras pelis. Después ya fue cuando él cogió ese famoso invernadero, que es una idea fantástica porque es una idea para aprovechar la luz sin necesidad de esos focos, sin necesidad de todas esas historias, pero él tenía su propio teatro de variedades y entonces él en el teatro empezó a proyectar, que fue cuando fue cuando él realmente entendió que a la gente le gustaba el cine más allá de ver eso, de ver la llegada del tren a la estación. Y en Francia tardaron un tiempo. Lo que pasa es que al final aprendieron y por eso Francia, o sea, Francia le debe a Georges Méliès el ser uno de los países por excelencia del cine, o sea, ese país donde va más gente al cine que habitantes tiene. Incluso en una época donde el cine está, en Francia el cine sigue tirando como lo que sigue tirando. Entonces, en ese aspecto, pero es verdad, o sea, hay mucho, el tema es que hay muchas historias por contar y acaban contando siempre las mismas. Claro. Por eso me encantó lo que ustedes hicieron, que es decir, hombre, en vez de la típica historia, no sé qué, vamos a contarles alguna de Emilia. Yo cuando lo vi, o sea, yo creo que el editor de Sallybook, Manuel, se estuvo diciendo, joder, este que sí que es rápido, porque encima con la diferencia horaria, yo le mandé creo que el correo electrónico le tuvo que llegar como a las 7 de la mañana o así, o a las 6:30, porque hay una hora de diferencia. Y creo que el primer correo electrónico que le entró, pero yo lo vi y dije, y después digo, le mandé a Patricio, que todavía hay más diferencia horaria, y le dije, tenemos que hablar de esto. Y él me dijo, pero ¿de qué me estás hablando? Si no sé lo... Entonces después le mandé la historia, entonces ya lo pidió. Pues, tío, dije, algo... Nos habló muy bien de ti, Manuel. Nos habló muy bien. A ver, uno trata de hacerlo. Puedo decir que uno de los encuentros virtuales con autoras que mejor lo he pasado fue el encuentro que tuve con Julia Vicente. O sea, fue esos encuentros en los que empiezas y, bueno, me pasó una cosa que me mandaron, estaba terminando y me mandaron un mensaje diciendo, oye, sigue un rato más. O sea, me llegó un mensaje y me dijo el director de la fundación, que más es el que se carga de la parte de cómics, dice, mira, me lo estoy pasando también, que sigan hablando un rato más. Y bueno, pues ella quería, yo también, y seguimos hablando. Pero da gusto trabajar con gente que además eso, que está ahí y que te sabe ayudar. Entonces, y sinceramente, o sea, la edición, que ya lo ha dicho Patricio, la edición es buenísima, la edición es muy, muy bonita. Está todo, ¿verdad? Está lo de en dibujo y color, Luz Marina Salas y Enrique Quevedo. Muy bien, como tiene que ser. La edición es una delicia absoluta y merece la pena tenerla y disfrutarla y hacer eso, lo que han dicho ellos. Véanse el cortometraje, se lo pueden ver en color o en blanco y negro. Se lo pueden ver en blanco y negro, se lo pueden ver en color y después se leen el álbum. Es por aquello de tenerlo. Yo creo que Enrique se quedó ahí como que quería decir algo, no sé si... No, estoy... Me está escuchando No, divagar, Patricio. no, porque ya Eduardo está como despidiendo y tal, porque también es verdad que ya llevamos casi que más de una hora menos cuarto, una hora 45 minutos charlando y hablando de Te ha Méliès pasado rápido, y del viaje a la luna. Me ha pasado volando. Sí, la verdad que sí. A ustedes, a Y mí estoy notando cada segundo, pero bueno, esa es la segunda. claro, pero bueno, porque tú estás malito, como decía tu hijo. Lo bueno es que me tomé las pastillas antes, entonces cuando me he sentado a hablar es cuando te empiezan a hacer efecto. Pero ya las pastillas están dejando de hacer efecto. Entonces, cuando ya empiezo a notarlo. Pero vamos, esto era algo personal. O sea, admito que el álbum me encantó, o sea, pero era algo personal. Desde hace tiempo que lo teníamos programado, Sí. el diálogo en red y no se pudo hacer y de las cosas que dijimos hay que hacerlo y mira, pues. Teníamos programado hablar sobre Méliès, lo que pasa es que el álbum llegó o sea, la información llegó en el momento justo y dije, bueno, pues perfecto, pues así podemos hablar del cortometraje de Méliès y podemos hablar del álbum. Entonces, y ahora encima que ustedes han comentado que proyectan primero el cortometraje y después hablan del álbum, pues en cierta manera es la idea, o sea, es lo que planteamos. Véanse el cortometraje, que lo que tú dices es clic, y lo puedes ver en castellano, lo puedes ver en blanco y negro, lo puedes ver en color, y después léanse el álbum gráfico. Consigan el álbum a través de su librería más cercana, que seguro que se puede pedir, se puede conseguir. Sin problema. Eso está claro. Pues, Dejamos a ver, que los invitados digan unas últimas palabras. Tú tienes que decir algo antes de que vayamos acabando. ¿Quién, yo o ellos? Tú y ellos. Yo lo único, yo ya, porque vas a despedir tú, pues yo ya estoy llevo un rato tirando energía de reserva, del bidón que llevan los aviones debajo cuando ya no se les ha acabado
el gasóleo que llevan en las alas. Darle las gracias a Fran y a Enrique por haberme respondido tan rápido, por haberme mandado el material, por haberme respondido las preguntas que les hice, por entender que hubo un problema insalvable que tuvo que suspender la historia y por un mes y medio después retomar la historia y conseguir que al final hayamos podido tener este encuentro, que para mí además era muy importante poder tenerlo por todo lo que ya ha comentado Patricio. Eso por mi Muy parte, ya está. Enrique, Yo nada, Fran, a los dos y Eduardo, que te recuperes pronto No te y que preocupes, descanses. Y bueno, y al culpa de que se técnico va a que vivir anda a por ahí Finlandia, en yo segundo te lo plano. digo, o sea, se va a vivir a Finlandia y con esas temperaturas y esos cambios de clima que van del 20 al menos 20 en cuestión de segundos y se nos Pues, pone así de malo. Yo sé el que lo veo y digo, Eduardo, vuélvete para Canarias, tío, que aquí estabas mejor. Lo siento, Pero Patri, no, pero esto no tiene nada que ver con el donde vivo, esto tiene que ver con la edad. Ya eso no tiene sí, eso solución. decimos todo, pero luego también hay cosas que tienen que ver. Perdona, Enrique, Bueno, que está... bueno, para nosotros ha sido un gustazo. pues, Estar nosotros con nos pasado. alegramos. Eso es lo importante. pues sí, un gusto. Tú que no- Hagan otro álbum de una película de cine mudo y estaremos encantados de retomarlo donde lo dejamos, como se suele Pues decir. queda pendiente. Sí, por favor. Pues sí. Pues Fran, nada, yo subrayar las palabras que ha dicho Enrique. Ha sido un placer enorme. Agradeceros tanto Patricio, Eduardo, Gonzalo, que estáis a los mandos. sí. Y nada, y que os recuperéis, cada uno con lo que No, tenéis. no, yo estoy Eduardo de tu contento. catarro, No, tú Gonzalo bien, de no, Patricio no. está estupendo. Sí, sí. Patricio está está bien, estupendo, con lo cual no se tiene que recuperar de nada. Somos los Yo otros. aquí no, calorcito, mira, manga de camisa, tal, aquí a mi Y, rollo. No se ve, pero estoy con pantalón corto y cholas, o sea que tú... Y nada, ha sido un placer enorme. Estas casi 2 horas se nos han pasado volando. Y nada, yo creo que, ¿verdad, Enrique? Solamente por repetir vale la pena hacer otro cómic. Sí, sí, por Vale, favor, por favor. merece la Nosotros pena. estaremos encantados. O sea, 2 años y medio Esto trabajando, pues es por nuestro volver. sello, nuestro sueño y nuestro deseo también. exactamente. Bueno, Muy bien. Pues muchísimas gracias, de verdad, de Oh, corazón. muchas gracias. Gracias a ustedes, como ya decía Eduardo, por habernos contado, por haber estado aquí con nosotros compartiendo este diálogo en red. Seguir recomendando el cómic, el viaje a la luna que han hecho ustedes y pues, también con el trabajo de luz. No la olvidemos, ¿no? Ahí con el tema del color, porque a mí me parece una parte también muy importante y significativa del álbum. Y nada, pues como siempre, pues al finalizar damos nuestros agradecimientos de rigor a la Fundación Cinemas Cómic, a el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, Santa Cruz Cómic, y a la Cátedra Cultural de Medios de la Universidad de La Laguna, que son los que nos apoyan en este tipo de locurillas tan beneficiosas para el ánimo, que siempre son buenas. Yo espero que ustedes también se lo hayan pasado bien. Yo me lo he pasado estupendo hablando con ustedes y hablando de Méliès y del viaje a la luna y del cómic que han hecho. Y creo que Eduardo también, a pesar de estar ahí medio pachuchillo. Y bueno, aparte pues tenemos también otra serie de apoyos y eso, pero que son bastantes y no sé si Eduardo tiene algún agradecimiento más que dar. En este caso, ya los dije, pues agradecerles a Alonso otra vez, a Fran y a Luz por esta obra. Y nada, y emplazarles pues al próximo diálogo en red que tendremos, que ya será posiblemente después del verano o cuando don Eduardo diga que para eso es el alma mater de todas estas cosillas. Vamos a esperar hasta Santa Cruz Comic, que es en octubre, y entonces empezamos a hablar. Pues venga, después del verano, no iba yo desencaminado. Sí, no va desencaminado. Así que nada, agradecerles a ustedes por haber estado aquí, agradecer a toda la gente que nos ha estado viendo, aquí en directo o posteriormente la grabación de esta charla se cuelga en YouTube. Y nada, Fran y... Fran, Eduardo, porque me río porque le veo la cara a Eduardo, que el pobre está como... Necesita acostar. Fran, Enrique, oye, un placer muy grande y hasta la próxima.
Muy bien, Igualmente, un abrazo igualmente. grande. Cuídense. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a Listo. todos los que nos han estado viendo y también hasta la próxima. Adiós. Hasta Adiós. luego. Hasta Adiós. luego.